exactamente en el momento en el que uno necesita tener todo listo, hizo pruebas y demás, el internet de la casa falla. Pero bueno, pues otra vez, muchísimas gracias a los que nos estén viendo y escuchando. Y pues vamos a empezar. Le puse por nombre a la plática procesos ecológicos que dejan huella, lo cual puede sonar sumamente específico, pero es lo más genérico que se me ocurrió y ahorita vamos a dilucidar un poquito por qué en todos lados hay procesos ecológicos que van a dejar una huella impresa en lo que vemos, vivimos y observamos cotidianamente. Bueno, vamos a empezar por el suelo. El suelo es una entidad ecológica base para el funcionamiento de los ecosistemas terrestres y el suelo por sí mismo es un proceso ecológico que ha permitido que se desarrollen las comunidades vegetales con sus diferentes tenores, ¿no? Recordaremos que para que un suelo sea suelo necesitan interactuar en él 5 factores que les llamamos 5 factores formadores, dentro de los cuales está el material parental, que es la roca que da origen a los componentes minerales del suelo, el clima, que está mediado prácticamente y básicamente por la temperatura y la precipitación, como unos forzadores al rompimiento y a la disgregación de la roca para que después esta pueda interactuar. El relieve es importante porque de acuerdo a la posición del terreno se pueden acomodar o se pueden desplazar ciertos materiales. La biota y el tiempo, es decir, se requiere tiempo para que actúen estos 5 factores formadores y puedan definir lo que es un suelo, ¿no? Entonces, si tuviéramos que agarrar una definición, podríamos decir que es una capa superficial que sirve de medio natural para el crecimiento de las plantas y presenta lo que habíamos explicado recientemente. Y por ello el suelo ya no es roca ni sedimento, sino es un producto proveniente de las alteraciones e interacciones que experimentan estos materiales. Pero ¿por qué decimos que el suelo es una entidad ecológica? A grosso modo y de manera muy, muy general podemos ver que el suelo está compartimentalizado en diferentes tipos de materiales, ¿no? El 50% de los suelos en promedio, esto varía entre suelos y suelos, son minerales, el 25% es aire, el 25% es agua y si hacemos cuentas no nos salen, pero porque estos porcentajes varían, pero aproximadamente entre el 5% va a ser materia orgánica, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de esto? Que en la materia orgánica nosotros vamos a tener el reflejo de todos los procesos que tuvieron los seres vivos que la produjeron durante su vida. Y entonces la cantidad, tipo e interacciones de esta materia orgánica con el resto de los elementos del suelo, pues claramente es dependiente de quién la produjo. Y entonces si pudiéramos matizar todavía un poquito más el modelo, entonces tendríamos que el material parental, la topografía, el clima y el tiempo tienen un papel clave en la definición de las grandes diferencias entre los suelos, pero en el funcionamiento de los suelos tiene que ver muchísimo quiénes estuvieron ahí y qué fue lo que hicieron. Y en esta, quiénes estuvieron y qué fue lo que hicieron, está la transferencia de materia y energía a través de la biosfera por acción del metabolismo de los seres vivos. Es decir, lo que hagan los seres vivos, las estrategias que tengan para mantenerse vivos, reproducirse, y después lo que dejen una vez que fallecen y se integran al suelo como materia orgánica, van a dejar una huella muy, muy, muy precisa. Entonces, los suelos son definidos por grandes factores formadores y uno de ellos son los procesos ecológicos. Si lo vemos a nivel de una planta, es decir, nos aproximamos un poquito más, todavía estos factores empiezan a interactuar e interrelacionar de manera más específica y van dejando huellas cada vez más finas, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos observar a nivel de una especie vegetal, un árbol, ¿no? Ellos van a tomar el carbono a través de la atmósfera, lo van a fijar por fotosíntesis, es decir, lo van a pasar de un elemento, de una forma inorgánica, lo van a construir sus tejidos. Esto nos acordaremos que nos lo enseñaron desde la primaria. Y después esos materiales que produjeron
los van a distribuir, los van a almacenar y los van a utilizar para diferentes cosas. Pero el cómo lo van a hacer y en qué tan eficiente y en qué magnitud lo van a hacer va a depender nuevamente de las interacciones que tengan con el ambiente. Por ejemplo, no es lo mismo las plantas que viven en el desierto que las plantas que viven en las selvas húmedas. Cada una tiene que tener estrategias diferentes para hacer frente a esos ambientes. Y también las propiedades de los suelos van a favorecer que cierto metabolismo domine o no. Por ejemplo, suelos que originalmente son derivados de un material el cual tiene pocos nutrientes, pues las plantas van a tener que hacer ajustes para poder hacer frente a eso. Si son suelos mucho más fértiles, entonces las plantas tienen que ser un poco más laxas. Y entonces en este juego de que la planta siempre tenga que obtener su óptimo para su desarrollo, va a ir haciendo modificaciones químicas. Es como nosotros tenemos frío, nos ponemos un suéter, tenemos calor, nos quitamos el suéter, llueve mucho, nos ponemos un impermeable. Las plantas hacen lo mismo, van ajustando su química de acuerdo a las condiciones en las cuales están. Todavía, para seguir un poco afinando todo esto, ustedes recordarán o habrán visto, ¿no?, que cuando llega, en las películas sobre todo, cuando llega el otoño, los bosques cambian de color. Sus hojas se vuelven rojizas o amarillentas y entonces caen al suelo. Bueno, aquí en México particularmente hay algunas zonas donde en el otoño es muy marcado, pero tenemos dos grandes etapas donde ocurre esto con nuestra vegetación. Donde ocurre mayormente y más frecuentemente hacia el centro de México es en primavera, porque es nuestra época seca y nuestra época cálida. Entonces ahí las plantas empiezan a quedarse pelonas, ¿no? Pero el proceso de quedarse pelón, de defoliarse, implica también un gasto energético. Es decir, la planta tomó los nutrientes por las raíces, fijó carbono a través de sus hojas y construyó sus tejidos. Esos tejidos van a cumplir una función o debido al estrés tan alto, ya no les conviene mantenerlo y entonces las van a tirar. Pero las plantas no quieren regresar, desperdiciar todo aquello que les costó tanto trabajo asimilar. Entonces empiezan un proceso que le llamamos reabsorción de nutrientes, en el cual se van degradando las moléculas orgánicas de las cuales están constituidas las hojas, entre ellas incluidos los pigmentos, y las removilizan hacia estructuras que no se van a caer durante la época de sequía en este caso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Que la hoja no solamente ya no va a ser verde, sino va a estar cafecita, sino que también ya no va a tener tantos nutrientes como tenía cuando la hoja estaba funcionalmente pegada al árbol. Entonces, todavía este proceso puede afinar aún más la concentración de los nutrientes que ahora sí van a regresar al suelo y entonces van a definir, completando una primera vuelta al ciclo de las propiedades de los suelos que van a afectar nuevamente la productividad de la vegetación. Y entonces, si nos vamos haciendo un recorte, pues ya empezamos a ver que hay un chorro de interacciones de los seres vivos con su medio que van definiendo qué va pasando, ¿no? Entonces, todo esto son procesos ecológicos. Las moléculas orgánicas pueden llegar al suelo de diferentes vías. Una es por precipitación, es decir, hay polvos y partículas suspendidas en el ambiente que por gravedad se pueden depositar, a lo cual le llamamos deposición seca, o pueden mezclarse con la lluvia, con el rocío, y entonces caer como precipitación húmeda, o donde hay nieve, por nieve. Y esto va a depender de la cantidad de partículas suspendidas. También pueden llegar por lixiviación, es decir, cuando la lluvia pasa a través del dosel de los árboles, va lavando las hojas y ahí pueden ir moléculas orgánicas que van a llegar al suelo. Pero las principales rutas por las cuales van a llegar las moléculas orgánicas hacia los suelos va a ser en forma de tejidos vía hojarasca. Aquí voy a hacer una pausa pequeñita. Si hiciéramos una encuesta, yo creo que la mayoría de las personas le llaman hojarasca a la capa de tejidos vegetales que se depositan sobre el suelo. Bueno, nosotros, los que trabajamos y distinguimos los que son flujos de almacenes,
tenemos un poco la manía de estarle poniendo nombres distintos a todo, ¿no? Entonces, para nosotros la hojarasca es el flujo de los residuos vegetales inmediatamente de que se desprenden de la planta hasta inmediatamente antes que tocan el suelo. Y el mantillo es esta capa de residuos vegetales que están sobre el suelo. Entonces, de esta manera podríamos decir que la hojarasca es un flujo y el mantillo es un almacén, es donde se depositan y se retienen los elementos un X periodo de tiempo. Entonces, para que no se nos olvide, la hojarasca es de que se desprende del árbol hasta inmediatamente antes de que la chupa el diablo. Es decir, ya la chupó el diablo, se volvió mantillo, ¿ok? Y otra forma en la que llegan las moléculas orgánicas es a través de los exudados. Las plantas generan exudados y los liberan a través de sus raíces, los cuales les sirven para establecer interacciones simbióticas con otros organismos, para comunicarse con otras plantas o para hacerse llegar de nutrientes o para evitar que haya ataque por parte de patógenos. Bueno, entonces ya llegaron las moléculas al suelo. ¿Qué les pueden pasar a las moléculas orgánicas cuando llegan al suelo? Pues pueden tener tres vías. Una es que se preserven, que se descompongan o que se estabilicen. Podemos decir que la preservación es que nadie las pele, que nadie las toque. Y no porque no puedan, sino porque no quieren, ¿ok? En el curso que regularmente doy, les pongo un ejemplo. Imagínense que lleguen a una fiesta con una bolsa de frituras de estas que son mixtas, ¿no? Que traen muchas mezclas. Por ejemplo, un paquetaxo, ¿no? Lo vacían en el bowl. ¿Qué se comen primero? No se van a comer todo. Hay siempre formitas de frituras que a la gente no les gusta tanto. Entonces, uno se come pues, lo que le gusta primero y va dejando lo otro. Eso que se quedó allí en el tazón hasta el final de la fiesta, cuando uno tenga la suficiente hambre para comérsela, es aquellas que están preservadas, es decir, solamente se dejaron a un lado, pero no tienen ninguna limitación física o química que no permita que nos las podamos comer. Lo que nos empezamos a comer está sujeto a descomposición, es decir, empieza a tener una transformación física y química, primero a nivel de tejidos y lo vamos a ir rompiendo cada vez más pequeño hacia moléculas grandotas, después moléculas pequeñas y hasta el final a su forma elemental en iones inorgánicos. Todo este proceso es al que le llamamos descomposición y podemos observar que hay descomposición completa y descomposición incompleta. Por ejemplo, la descomposición completa sería que nosotros comiéramos una fritura y que obtuviéramos toda la energía que hay ahí y lo respiráramos como CO2, el 100% del carbono contenido en esa molécula. La descomposición incompleta, para que sea un poquito más gráfico, es lo que pasa con las compostas, ¿no? Nosotros ponemos residuos vegetales, no los dejamos que se pierdan completamente, que lleguen a su forma mineral final, sino paramos el proceso y nos queda un material que ya no se parece morfológicamente al que le dio origen, pero químicamente todavía tiene algunos rasgos, ¿ok? Y al final tenemos la estabilización. La estabilización son estos mecanismos de protección física y química que hacen que la materia orgánica se mantenga en los suelos durante muchísimo, muchísimo tiempo. Es como si nosotros quisiéramos regresar por ese tazón de frituras, ¿no? A comérnoslas, pero resulta que ese tazón lo metieron en un refrigerador con un candado. Ya no nos las podemos comer. Químicamente son viables, las dejamos ahí a un ladito porque no nos gustaban tanto, pero ahora ya tenemos una imposibilidad física de poder acceder a ellas. Entonces, estos mecanismos ocurren de forma continua y simultánea en los suelos, es decir, no toda la materia orgánica, no todas las moléculas orgánicas que observamos en el suelo tienen que pertenecer a un mismo tipo, hay múltiples tipos interactuando. Dentro de uno de los mecanismos de estabilización más eficientes que hay, ¿no? Es decir, va a transformar química y morfológicamente la materia orgánica para que quede ahí preservado durante muchísimos tiempos, es la modificación térmica, es decir, el carbón. Todo mundo conoce el carbón, que es con el que hacemos las carnes asadas, básicamente ese carbón, ¿no? Que es producto
de la combustión incompleta de tejidos vegetales. Y esto puede durar en los suelos por varios miles de años. Una vez que llegan las moléculas a los suelos, sobre todo los tejidos vegetales, van a tener, dependiendo de la cantidad de nutrientes y la forma en la que estén, va a ser qué tan rápido se van a descomponer. Por ejemplo, a los microorganismos, que son hongos, bacterias, que son los que principalmente comen y favorecen el proceso de descomposición, lo aceleran, son muy pequeñitos, ¿no? Entonces, son tan pequeñitos que no pueden comer, por así decirlo, cosas sólidas, necesitan que estén en solución. Es decir, necesitan comer chopitas, ¿no? Y esas chopitas necesitan ser muy pequeñitas. Entonces, mientras más fácil las moléculas de los tejidos vegetales se puedan entrar a solución, va a ser más fácil que los organismos lo coman. Entonces, si vemos aquí, en este primer gráfico, en el de la izquierda, si tenemos altas concentraciones de nitrógeno, fósforo y azufre en forma soluble, entonces el proceso de descomposición se va a acelerar, su pendiente va a ser mayor y se va a agotar más rápidamente. Ahora, ¿de qué va a depender eso? De lo que habíamos visto antes, de qué hacía la planta y cómo conservaba y después perdía los nutrientes en sus tejidos. Una vez que estos tejidos llegan al suelo, este es un experimento muy bonito de la doctora Cotrufo de la Universidad de Colorado, en donde pusieron hojas sobre un material diferente al suelo, un material inerte, inoculado para que se descompusiera, y entonces observaron qué le pasaba a esas moléculas orgánicas al cabo del tiempo. Y entonces empezaron su experimento más o menos aquí en octubre del 2010 y fueron a muestrearlo cada 6 meses durante 3 años. Y entonces se dieron cuenta que 6 meses después había reducido la cantidad de material vegetal sobre el suelo y empezaba a observarse incorporación de material orgánico en el suelo. Conforme fue pasando, el material vegetal se fue agotando, que si recuerdan, esta forma de decaimiento es muy similar a lo que vimos en la grafiquita pasada, ¿no? Entonces, no todo el material que se perdió se regresó a la atmósfera en forma de CO2, sino mucho se incorporó al suelo. Pero ya no lo vemos como tejidos vegetales, sino lo vemos como moléculas orgánicas que interactúan con la matriz mineral del suelo. Si nosotros sumáramos todas estas barras y lo pusiéramos en ponderación de la primera barra de lo que pusimos, más o menos representaría una quinta parte. Eso quiere decir que una quinta parte del material vegetal que se puso sobre este sustrato se transformó y se conservó ahí en diferentes formas y en diferentes posiciones, y 4/5 partes seguramente se perdieron y se fueron nuevamente a la atmósfera como CO2. Entonces, si regresamos y vemos que las plantas y lo que hagan las plantas está relacionado con su interacción y su respuesta hacia el clima, hacia las propiedades de los suelos, que va a definir la composición química de sus residuos, que estos que una vez lleguen al suelo van a ser atacados por la actividad microbiana y va a depender de quiénes y cómo hagan ese proceso de transformación, van a dejar esa materia orgánica en el suelo. Ahora sí podemos tener una idea tal vez un poquito más clara de que la materia orgánica del suelo guarda un gran registro ecológico de las interacciones planta-suelo, planta-clima, microorganismos sustrato, microorganismos clima, microorganismos suelo. Es decir, ahí tenemos una enciclopedia de procesos que si nosotros le podemos y le sabemos preguntar, seguramente nos va a dar unas respuestas bastante interesantes. Ahora, ese sería como los procesos que ocurren de forma muy resumida y muy general en los sistemas forestales. Pero tenemos condicionantes o tenemos factores que pueden rompernos esta dinámica normal y que a veces son parte de la misma dinámica de los sistemas o a veces son parte de la actividad humana.
aquí quiero hacer un alto, y el humano es un ente ecológico, es decir, no somos ajenos a nuestro medio, el impacto que tiene el medio sobre nosotros y el que nosotros tenemos sobre el medio, es decir, nosotros somos un factor ecológico que a veces nos excluimos un poquito en el estudio de las interacciones, pero pues ya somos tantos y hemos invadido tanto esto que tampoco nos podemos despegar tan fácilmente, ¿no? Entonces, el fuego, ¿se acuerdan que les había dicho que uno de los mecanismos de protección de la materia orgánica era el fuego? Bueno, el fuego, pero en ciertas condiciones, porque hay otras condiciones donde no ayuda tanto, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. El fuego, como todo mundo recordará, es una reacción química acoplada, donde hay tres elementos que son determinantes para que ocurra este fenómeno llamado fuego. Y es el combustible, el oxígeno y el calor. Es decir, necesitamos algo que se queme, es decir, algo que se oxide, que libere energía en forma que está contenida en ella de forma química, que la libere en energía en diferente manera, calorífica, o energía lumínica. El oxígeno, porque necesitamos un agente oxidante para que se pueda llevar a cabo esta reacción, y calor, que es esta energía inicial que nos va a disparar la reacción. Y esa reacción necesita mantenerse en cadena para que siga viva la flama, ¿no? O la llama. En el momento que nosotros eliminemos alguno de estos elementos, entonces en ese momento se para la reacción y se extingue el fuego. Pero el fuego no solamente lo podemos ver como una reacción química puntual, sino también lo podemos ver como un proceso que ocurre en los ecosistemas, y a lo cual le llamamos incendio, ¿no? Entonces tenemos igual elementos que nos van a condicionar el comportamiento de estos incendios, como es el combustible, el cual va a depender de la cantidad y la composición química de lo que se va a quemar, ¿no? Que si nosotros lo imaginamos un poquito, en los ecosistemas forestales, ¿qué se queman? Las hojas sobre el suelo, los troncos, los árboles en pie, ¿no? La topografía, la posición del terreno, esto va a influir en cómo circula el viento y en cómo las flamas se van a desplazar, la humedad del terreno y el tiempo atmosférico. ¿Qué tan húmedo está el ambiente para que pueda seguir continuando esta reacción? Entonces nosotros podríamos observar también que el fuego es un proceso que va a depender de la interacción de múltiples elementos en los ecosistemas. Pero nos vamos a enfocar en el combustible, que depende de la cantidad y la composición química. Entonces, si aquí hacemos un alto y recapitulamos tantito, podemos ver que es exactamente de lo mismo que depende el proceso de descomposición, cuánto y qué se va a descomponer. ¿Ok? Entonces, hay un acoplamiento entre dos procesos que parecen ser muy distintos, pero que no lo son tanto. El proceso de descomposición es un proceso de oxidación biológica y el proceso de quema o de fuego es un proceso de oxidación térmica, mucho más violenta. ¿Ok? Este autor, Cornelissen, en el 2017, publicó una revisión y se hizo el mismo cuestionamiento. ¿Qué tiene que ver la facilidad de que los tejidos vegetales se descompongan con respecto a qué facilidad tienen para que se quemen? Y entonces, a partir de múltiples revisiones de trabajos publicados, se encontró que y se puede generar estos ejes donde se intersectan ciertas características. Por ejemplo, vamos a revisar el eje de las X, que es este de aquí abajo, y tenemos que está relacionado con la descomposición. Por ejemplo, la descomposición o descomponibilidad de la hojarasca va a depender del espectro económico. ¿Qué es esto? El espectro económico es cómo utilizan y para qué utilizan los nutrientes y el carbono que las plantas van a ir acumulando en sus tejidos vegetales. Y entonces, por ejemplo, hay características en las hojas, particularmente, que definen qué tan fácil o qué tan difícil se descomponen. Uno tiene que ver con la relación entre el área y la masa de las hojas. Esto nos dice qué tan grandes, tan delgadas o chiquitas y gruesas son las hojas. Una hoja grande y delgada necesita menos
está menos enriquecida de compuestos de protección que también van a evitar que se descomponga rápidamente, mientras que las hojas más pequeñitas y gruesas, esas están más reforzadas y va a costar más trabajo que se descompongan. El contenido de lignina, la lignina es un polímero el cual le da rigidez a los tejidos, ¿no? Es de lo que está constituido mayormente la madera, junto con la celulosa muy estable y la concentración de nitrógeno, ¿ok? Entonces, si nosotros juntamos esto, por ejemplo, alto masa de área foliar, alta concentración de lignina y baja concentración de nitrógeno, los tejidos vegetales se descomponen lento de manera general. Por el caso contrario, si tenemos bajo LMA, baja lignina y alto nitrógeno, se van a descomponer fácil. Ahora, en el eje que está relacionado con el fuego, tiene que ver con el tamaño y la forma que tienen las hojas. ¿Por qué? Porque de esto va a depender cómo se va a estructurar el mantillo que van a formar. Si tenemos hojas grandes muy torcidas, entonces va a haber mucho espacio vacío entre hoja y hoja. ¿Y qué hay en ese espacio vacío? Pues oxígeno, que es uno de los grandes detonantes que necesitamos para que se queme, ¿no? Ahora, si tenemos hojas pequeñitas que son muy planas, van a formar capas compactas, las cuales van a tener menos espacio entre ellas y por lo tanto pueden quemarse, pero puede que la duración del fuego no sea tanta por la limitación del mismo oxígeno. Y entonces, a partir de la interacción de estas características se forman estos cuadrantes, donde tenemos que material que se puede descomponer lento y quemar lento va a ser mantillos que pueden acumular una gran carga de material porque no se descompone, pero es tan compacto que tiene poca ventilación que se van a descomponer lento, ¿ok? Por ejemplo, los bosques de abetos, que aquí los conocemos como yameles, ¿no? Y en el extremo opuesto tenemos aquellos mantillos que están enriquecidos de nitrógeno, tienen baja contenido de compuestos que pueden retardar el fuego, que son hojas bastante grandes, intrincadas, que a la hora de acomodarse sobre el suelo van a generar espacios. Por ejemplo, los bosques de hoja ancha, ¿no? Que aquí pues, tenemos un chorro en el centro del país, por ejemplo, los bosques de encinos, ¿no? Entonces, otra vez, las características de las plantas, de lo que hicieron con sus tejidos cuando estaban en vida, tienen repercusión sobre dos grandes procesos que nos van a dejar una huella muy clara en los suelos. Una es la descomposición y la otra es su combustionabilidad, ¿no? Como le digamos. Ok. El fuego por sí mismo es un elemento que determina muchísimos procesos en ecosistemas terrestres. Hay ecosistemas que están muy bien acoplados a eventos de incendios y hay sistemas los cuales, por sus mismas características, casi nunca se queman. Entonces, las especies que viven en ellos están acoplados y hay especies resistentes y especies sensibles, ¿ok? Pero no solamente el fuego afecta a la vegetación, sino también afecta al suelo. Y recordémonos que todo está conectado, ¿no? Más o menos, en esta revisión de Santini Doer del 2016, hacen una síntesis de cuáles son los principales procesos que ocurren en los suelos, una vez que son sometidos a un incendio. Cabe señalar que una cosa es la intensidad del fuego y la otra es la severidad del fuego. La intensidad es qué tanto calentó la flama durante la combustión del material y la severidad es el impacto que va a tener sobre lo que se quemó o sobre el suelo. Entonces, lo que vemos aquí arriba es la intensidad y lo que vemos dentro de las cajas es la severidad. Entonces, si nosotros tenemos fuegos que calientan poquito el suelo, es decir, este es la cantidad, la temperatura alcanzada en el suelo, no la temperatura de la flama. Si los suelos se calientan por efecto de incendio entre 50 y 170 grados, nosotros vamos a tener
pérdida de microorganismos y muerte de raíces, es decir, el efecto térmico los quemó. Vamos a empezar a tener evaporación de agua, ¿no? Y vamos a empezar a perder algunas otras características. En incendios de baja severidad, puede que incluso veamos efectos positivos sobre los suelos, lo cual nos refuerza la idea de que pues, habría que quemar, pero pues, ahorita vamos a ser un poquito más cautelosos con eso, ¿no? Si nosotros tenemos incendios muy fuertes, aquí ya perdimos completamente, prácticamente esterilizamos los suelos, ¿no? Y entonces empezamos a atacar la materia orgánica. Es decir, vamos a empezar a quemar no solamente el tejido vegetal que está sobre el suelo, sino vamos a empezar a cocinar lo que está dentro del suelo hasta formar compuestos pirogénicos. Es decir, le llamamos pirogénicos a los compuestos que son formados por efecto de fuego. A la par que ocurre esto, si se dan cuenta, el pH se incrementa, se liberan elementos que hacen que se vuelva más alcalino y por lo tanto esto va a tener otras implicaciones sobre la dificultad que van a tener las plantas después de un incendio para adquirir nutrientes y podemos llegar a formar, a modificar los minerales que ocurren en los suelos y estructuralmente el suelo lo vamos a ir perdiendo. A lo mejor algunos de ustedes saben lo que son los terrones o los agregados, son estas pelotitas que se forman en los suelos. Eso tan simple es clave para la fertilidad y para mantener las funciones de los suelos. Le da estructura, es un almacén de nutrientes. Con el fuego, y si nosotros perdemos materia orgánica y modificamos los minerales, lo que vamos a hacer es que vamos a colapsar esos agregados. Y entonces el suelo va a perder un elemento que lo mantiene pues, bastante sano, ¿no? Hay múltiples formas de acercarse a identificar cuál ha sido el impacto que han tenido el fuego en los suelos, pero regularmente todas son bastante dificultosas o no es tan claro estandarizar cuál es ese impacto. En estos esfuerzos para poder después atender suelos que han sido impactados por fuego, el grupo del doctor José Vega en Galicia, en España, han desarrollado estos indicadores visuales, es decir, un método que con el simple hecho de visitar un sitio quemado y a partir de observaciones con información mínima, se puedan inferir todos los procesos que han ocurrido que puedan llevar a que haya que centrar prácticas para recuperar esos suelos poco intensas o muy intensas. Y entonces es una manera muy práctica de poderse acercar y genera una gran curiosidad sobre ver estos niveles que representan a múltiples procesos que ocurren en los suelos después del fuego. Por ejemplo, de manera general tenemos 5 niveles, ¿no? En donde el nivel 0 es que no se quemó. Es decir, el mantillo no tiene evidencia de fuego y el suelo no tiene evidencia de fuego. Es un suelo, ahí no ha pasado nada, ¿no? Podemos tener el nivel 1, que es donde se ha empezado a chamuscar la capa de residuos vegetales sobre el suelo, pero en esta capa nosotros podemos compartimentalizar esa capa de hojas y al final es lo que le llamamos, antes de que lleguemos al suelo, hay en algunos suelos que se forma esta capa, que es la OA, que lo podemos distinguir porque es aquella que después de frotarla con las manos, solamente nos queda menos de una sexta parte más o menos de tejidos reconocibles. Es decir, ya todo se ha ido procesando tanto que ha perdido identidad física. Bueno, si hay un fuego que no afecta esa capa, entonces estamos en un nivel 1. Y si no afecta esa capa, pues no hay evidencia, más bien no hay perturbación sobre el suelo. El siguiente nivel es que esta capa ya tuvo un impacto de fuego, es decir, se quemó, pero no se llegó hasta su punto final de la combustión, que es la formación de ceniza. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Ustedes habrán hecho carnes asadas, ¿no? Cuando uno empieza a hacer las carnes asadas, hay que prender el carbón. Bueno, y ahí sigue el carbón. Cuando ya se termina la fiesta, ¿qué es lo que queda? Ya difícilmente queda carbón, quedan cenizas blancas.
Es decir, en esas cenizas blancas lo que tenemos realmente son todos los componentes minerales que había en el tejido vegetal carbonizado, pero ya sin carbono, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos carbón, todavía tenemos carbono. Es decir, todavía tenemos una molécula orgánica, no la hemos mineralizado, no le hemos pasado a su forma mineral por el efecto térmico. Y eso genera que haya un impacto, pero que este impacto no sea tan alto, es decir, que el suelo todavía no tenga perturbación. Y del nivel C o 3 para abajo empezamos a tener ya problemas de alteración hacia el suelo. Por ejemplo, en el nivel 3, el mantillo se consumió completamente, quedaron solo cenizas, pero el suelo todavía no muestra efectos considerables. En el nivel 4 ya no tenemos mantillo y empezamos a atacar el suelo. La materia orgánica del suelo superficial ya empiezan a observarse rasgos de carbonización de esa materia orgánica y el color del suelo se ha modificado. Ya no es pardo oscuro o cafecito, sino ya empieza a ser grisáceo. Y en el último nivel, lo que tenemos es que ya tenemos un impacto muy alto y nuestro suelo se ha cambiado de color. Ha perdido ese tono oscuro y se ha vuelto rojizo, como un ladrillo. ¿Okay? Entonces, con todo este rollo que les acabo de tirar, vamos a tratar de ver algunos ejemplos, ¿no? Y de cómo podemos utilizar estos indicadores y cómo la materia orgánica es un buen indicador de estos niveles de severidad de fuego. Este es un trabajo que fue conducido por un grupo de investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela y de un centro de investigación de la Junta de Galicia, donde participamos el doctor Felipe García del IES y yo. Y entonces, ¿qué es lo que se hizo? Hubo 5 sitios quemados, 3 de ellos estaban cerca de la costa de Galicia, mientras que uno estaba más hacia el centro. Entonces, cada uno de estos sitios tenían vegetaciones diferentes y pasado el incendio se verificó qué había pasado y se utilizaron estos niveles de severidad. Pero como la pregunta iba dirigida únicamente sobre qué pasa con el mantillo, entonces vamos a tener los 2 primeros niveles de la tablita que vimos antes, ¿ok? Entonces tenemos el nivel 1 y el nivel 2, que es severidad media y severidad alta de fuego sobre el mantillo. Estas son las especies con las que se trabajaron, son 3 sitios forestales, que es Pinus nigra, Pinus pinaster, Eucalyptus globulus, y 2 arbustos, Erica arborea y Ulex europaeus. Y estos son los niveles de severidad de fuego que fueron evaluados. ¿Qué pasa cuando se quema el mantillo? Aquí voy a estar tratando de ir y venir. Acordémonos que la composición química del mantillo dependía de lo que había hecho la planta en vida, cómo había tirado la hojarasca. Okay. Entonces, si vemos las primeras barras de cada grupo de barras, es la cantidad de material que había en el mantillo. Es decir, los kilogramos de mantillo por metro cuadrado de terreno. ¿Y qué es lo que podemos observar? Que en los árboles, los 2 pinos y el eucalipto, se acumulaba mayor cantidad de material que en los arbustos, ¿ok? Cuando lo quemamos, vemos que hay una pérdida de material. Si nosotros lo ponderamos, nosotros podemos ver que la proporción del material que se perdió por el efecto de la combustión fue diferente para cada uno de los grupos. Es decir, la distancia que hay de aquí a acá es más grandota que la distancia que hay de aquí a acá. O la distancia que hay de aquí a acá es mucho más grandota que la que hay de aquí a acá. Es decir, ya hay un indicativo de que los rasgos finales del incendio fueron diferentes, más bien, son muy similares entre los diferentes tipos de vegetación, pero pasaron cosas distintas. Nosotros utilizamos un método para poder observar
la composición química del material vegetal. Este método se llama resonancia magnética nuclear de carbono 13. Bueno, para no aburrirlos con explicaciones muy técnicas, gracias a esto nosotros podemos observar el tipo de enlaces químicos que hay entre las moléculas y con ello definir el tipo de moléculas y poder compartimentalizarlas y saber cuáles son el tipo de moléculas más abundantes que hay en los tejidos. Para este trabajo, uno de los compuestos de mayor interés es los compuestos aromáticos. Los compuestos aromáticos son los que están constituidos principalmente por dos grandes moléculas que ya hemos visto a lo largo de esta plática. Una es la lignina y la otra es el carbón. Si vemos, todas las especies tienen señales, tienen estos piquitos en esta región, pero no tienen picos enormes. Eso quiere decir que tienen cierta proporción de lignina, pero que no es el compuesto dominante. Si nosotros observamos esos tejidos cuando los sometemos a un fuego de intensidad media, observamos que esta región se empieza a modificar y entonces ahora vemos que estos picos pueden ser muy, muy grandes, ¿ok? ¿Qué pasó ahí? Pues lo que pasaron dos cosas de forma simultánea. Se perdieron las moléculas más sensibles al efecto térmico, a quemarse. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué se quema más rápido? ¿Una hoja de papel o un palito de paleta? La hojita de papel se quema más rápido que un palito de paleta. La hojita de papel está hecha prácticamente de celulosa, mientras que el palito de paleta tiene lignina y tiene celulosa y tiene otras cosas. Bueno, en ese mismo fenómeno se puede empezar a quemar de forma intensa aquello que es más fácil de perderse y no empezamos a acumular no solamente lo que resistió, sino empezamos a generar nuevos compuestos químicos como el carbón. Esta señal, en este pico de entre 27 y 29 partes por millón, es característico de compuestos aromáticos relacionados en eventos de fuego al carbón. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Que para Eucalyptus globulus y para Eulex europaeus, se formaron estos picos de forma más intensa, más rápida. Después sigue Erica arbórea y los dos pinos parece que aguantaron bien. Si nosotros lo llevamos a un evento de fuego más intenso, vemos que prácticamente ya todas las especies, todos los mantillos de las 5 especies, lo que domina es el carbón, ¿ok? Entonces, el carbón se produce por un efecto térmico, se acumula y es el que va a dominar esos residuos vegetales sobre el suelo. Bueno, aquí vemos exactamente eso y lo podemos ver que entonces las más sensibles serían las que se transforman más rápidamente, es eucalipto y Ulex, las que se aguantan un poco más en el punto medio son los dos pinos, pero al final lo que podemos ver es la diversidad de moléculas que quedan. Es decir, en el caso de Ulex y en el caso de eucaliptos, prácticamente solo queda carbón, mientras que en las otras especies quedan señales de otros compuestos. En esta región que dice O-alquil están los carbohidratos como la celulosa y en este punto que dice alquil están las ceras y los compuestos grasos de las plantas. Este método es muy fino y nos permite observar todos estos grandes cambios, pero también es muy caro. Entonces hay que buscar una manera de poder observar estos cambios que tienen implicaciones importantes sobre la composición química de la materia orgánica que después, si ahora regresamos para atrás, se acordarán que les había dicho que la composición de la materia orgánica va a definir otros procesos. Bueno, no es lo mismo estar comiendo variado y sano que estar comiendo siempre frituras, ¿no? Bueno, si nosotros tenemos una molécula dominante en los suelos, pues los bichos quienes se lo puedan comer, se lo van a comer, pero no van a ser tan eficientes y no van a obtener nada más que carbón, bueno, carbono, oxígeno e hidrógeno. Esto ha perdido muchísimos otros elementos. Entonces, no son las mismas prácticas para atender
y rehabilitar esos suelos después de un incendio con base en qué le vamos a dar de comer a los microorganismos para que funcionen, que en los diferentes niveles de afectación. Entonces es importante saber la composición química. En estas gráficas de acá lo que vemos son dos índices. Uno es la relación, la proporción que hay entre hidrógeno y carbono y oxígeno y carbono en las moléculas orgánicas, y esta variable que es el T50. El T50 es la temperatura a la cual se liberó el 50% de la energía al haber sometido estas moléculas transformadas en un método que se llama calorimetría diferencial de barrido, que nos permite ver qué tan resistente o qué tan susceptible es a la temperatura las moléculas orgánicas. Entonces lo que podemos ver aquí es que pues, correlacionan bastante bien, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Fijémonos en la relación hidrógeno-carbono y en la relación oxígeno-carbono. Y ahora vayamos a esta gráfica de la derecha. Lo que vamos a ver aquí es esta misma relación hidrógeno-carbono y la relación oxígeno-carbono. Mientras más chiquito sea el valor, quiere decir que hay más carbono y menos hidrógeno, y más carbono y menos oxígeno. Mientras más grandote sea el valor, quiere decir que hay más hidrógeno por unidad de carbono y más oxígeno por unidad de carbono. Ahora, si lo vemos acá, podemos ver que en los valores más altos están los carbohidratos, estos que son fáciles de descomponer y fáciles de utilizar por los microorganismos, y hasta abajo está el grafito, ¿no? Este carbón ya muy intenso, muy condensado. Entonces, mientras más chiquito sea el valor, más difícil va a ser de degradarse ese material. Lo que vemos aquí es que mientras más alta sea la temperatura en el método de calorimetría, nos correlaciona con los valores más bajos de las relaciones carbono-oxígeno, oxígeno-carbono e hidrógeno-carbono. Es decir, este método nos permite observar la composición química a partir de su comportamiento térmico. Y si nosotros correlacionamos ese mismo indicador con los picos que observábamos en la resonancia, entonces tenemos un ajuste aún mucho mejor, es decir, con un método que nos caracteriza las propiedades térmicas de las moléculas, podemos inferir la proporción de los componentes químicos que constituyen esas moléculas. Y nos sale pues mucho más barato. Entonces, bueno, como moraleja de esta primera parte, es que los cambios ocasionados por el fuego dependen del material de origen. Y ahí es donde tenemos estos procesos ecológicos que definen y siguen transitando en la dinámica de los ecosistemas. Y que la calorimetría pues muestra los cambios químicos a partir de la modificación de las propiedades térmicas y pues es mucho más barato, ¿no? Entonces, es un buen método. Ahora, con esto ya vimos un ejemplo de que lo que haga la planta en vida y cómo se ajusta a su medio va a tener un impacto sobre la susceptibilidad que tiene de ser quemado y de ser transformado. Pero ahora, ¿qué pasa con la intensidad? Ahí nada más vimos dos niveles de fuego, ¿no? Pudimos observar lo que pasa en el mantillo cuando se quema poco y cuando se quema mucho, pero sin que se pierda completamente. En estos 5 niveles de los indicadores utilizamos también indicadores de suelo. Entonces, también es un trabajo coordinado por el grupo gallego que atiende cuestiones de fuego, y aquí lo que se hizo fue, en un sitio de Pinus Pinaster, ir y tomar bloques inalterados de suelo, a lo que le llamamos tepes, que son bloques de 40 por 40 centímetros de lado y 25 centímetros de ancho. Estos bloques fueron llevados a un laboratorio, se prendieron y se mantuvieron vivos en un túnel de viento hasta que llegaron a las condiciones que coincidían con los indicadores visuales desarrollados por el mismo grupo. Y entonces aquí podemos ver los 5 niveles. Bueno, que aquí son 6. Tenemos el nivel 0, que es no quemado, el nivel de severidad 1, que es poquito quemado, pero todavía solamente se carboniza el mantillo, el nivel 2 donde se carboniza el mantillo y hay presencia de cenizas, el nivel 3 donde prácticamente se perdió todo el mantillo y queda solamente una capa de cenizas, pero no hay efecto sobre el suelo, el nivel 4 donde el suelo se empieza a modificar y el nivel 5 donde claramente se ha perdido
todo y el suelo está altamente impactado. Y entonces, la pregunta es, ¿qué le pasa a la materia orgánica a diferentes niveles de severidad? Uno de los primeros resultados importantes es la temperatura que alcanza el suelo. En el mantillo, si se acuerdan, hasta el nivel 2 teníamos mantillo. A partir del nivel C, perdón, ya no hay mantillo y por lo tanto ya no hay registro. Si nosotros, esta es la temperatura, la línea sólida más alta, la más delgada, es la temperatura superficial. La línea gruesa intermedia es la temperatura de la superficie del suelo, es decir, entre el mantillo y el suelo. Y, perdón, esa es la línea punteada y ese es el promedio. Okay. Lo que vemos es de que la temperatura del mantillo es más alta que la temperatura del suelo. Es decir, hay un desfase térmico entre el mantillo y el suelo durante el evento de fuego. Pero si medimos qué es lo que pasa en el fuego, esta diferencia es muchísimo mayor. Aquí lo que tenemos son la temperatura a dos diferentes profundidades. Lo tenemos de forma superficial, que son los triángulos de línea delgada. Después tenemos los triángulos con línea punteada no tan continua, que es a 2 centímetros de profundidad, y los triángulos con línea punteada fina, que son la temperatura a 5 centímetros de profundidad. Entonces, si nos vamos al caso más extremo, que es el nivel E, lo que podemos observar es que la temperatura de la superficie del suelo llegó cerca de los 600 grados, pero a 5 centímetros de profundidad, la temperatura fue alrededor de 110, 120 grados. 5 centímetros de suelo tienen la capacidad de amortiguar cerca del 4/5 partes de la temperatura observada en la parte superficial. ¿Okay? Entonces, el efecto, ¿se acuerdan de esta gráfica que pusimos de los efectos de acuerdo a la temperatura? Pues van a ir variando también a profundidad por el efecto del amortiguamiento térmico. Esta es una gráfica que tomé de otro artículo del mismo grupo, no pertenece a este artículo, pero aquí lo que se puede observar es cómo con el incremento de temperatura, el pH de los suelos va aumentando y la concentración de carbono va disminuyendo. Es decir, vamos perdiendo moléculas orgánicas y vamos ganando iones minerales que alcalinizan los suelos. Utilizando este mismo método de resonancia magnética nuclear, lo que observamos es que el mantillo no quemado tiene una composición bastante diversa, es decir, tiene muchos piquitos diversos que componen sus moléculas orgánicas. Cuando lo quemamos un poquito, la apariencia es muy similar, lo cual nos indica que solamente ha habido una reducción en la cantidad del material, pero que hay moléculas orgánicas que todavía mantienen su misma estructura que antes del evento de fuego. Pero en condiciones de fuego más intenso, lo que tenemos es carbón, ¿no? Cambiamos químicamente la materia orgánica. Y en el caso del suelo, observamos cosas muy similares. ¿Hasta dónde empezamos a observar cambios? Hasta el nivel D. Es decir, cuando ya perdimos la materia orgánica del suelo, perdón, cuando ya perdimos los residuos vegetales sobre el suelo, ya se nos volvieron todas cenizas, y tenemos esta imagen del suelo que ya empieza a tener impacto. En este caso, la materia orgánica del suelo se ha perdido y se ha transformado. Y en el nivel E, lo poquito que queda es carbón. O está carbonizado, no carbón propiamente. Entonces podemos ver que con la intensidad de fuego se incrementa las moléculas aromáticas y disminuyen las moléculas lábiles. La labilidad y la recalcitrancia tienen que ver con la facilidad para ser descompuestas por los microorganismos. Si algo es lábil, es fácilmente descomponible. Si es recalcitrante, es difícilmente descomponible. Entonces, ¿qué tenemos acá? Compuestos orgánicos que después los microorganismos que lo quieran utilizar como fuente de energía, les va a costar muchísimo trabajo degradarlo, ¿no? Y esto es uno de los mecanismos por los cuales es que dura tanto el carbón.
Y en los suelos pasa lo mismo. Utilizando la calorimetría diferencial de barrido, lo que observamos es que aquí, como lo leemos, es a partir, nos lo podemos imaginar en función de el área bajo la curva. ¿Ok? Es decir, si nosotros ponemos una línea aquí, el área que se completa, ya tapé la cámara, el área que se completa de esa línea hacia el borde de las figuras es el área bajo la curva. Y aquí lo que nos indica es la cantidad de energía que se libera en un gradiente de temperatura. En la condición no quemada, si vemos, la forma es muy parecida a la de abajo, a esta, al nivel 1, pero tiene una mayor área. Eso significa que aquí se liberó más energía, pero que la composición química era muy, muy similar, que coincide con lo que habíamos visto con la resonancia magnética. Sin embargo, en el nivel de severidad 2, lo que tenemos es que ya nuestra curva se desplazó completamente a la derecha, hacia temperaturas más altas, lo cual indica que necesitó temperaturas más altas para liberar la energía que había ahí, pero también la curva es mucho más alta, perdón, mucho más profunda, lo cual significa que se liberó mucho más energía. Cuando las moléculas orgánicas se condensan, acumulan mayor cantidad de energía. Por eso es que es mejor hacer carnes asadas con carbón que hacerlas con cartón, ¿no? El carbón genera más energía al quemarse. Y eso lo podemos observar con este método. Si nosotros lo observamos en el suelo, podemos ver cosas muy similares. Hay mayor liberación de energía. Bueno, perdón, una precisión. La liberación de energía tiene que ver con dos características, con la composición química y con la cantidad de material. ¿Ok? Entonces, en el suelo, lo que vamos a ver con la calorimetría no solamente es el cambio químico, sino también el cambio en la cantidad de compuestos orgánicos que quedan en los suelos. Nuestro nivel de referencia es el no quemado, y si vemos hacia el nivel 1, se pierde un poquito, pero sigue en la misma forma. Al siguiente nivel se pierde otro poco más, pero sigue en la misma forma. Al nivel C empezamos a tener cambios en la forma, cosa que no habíamos observado tan claramente en los espectros de resonancia. Es decir, puede que químicamente no se haya modificado, pero térmicamente tenga otras características que están relacionadas con la asociación que tienen con las mismas partículas del suelo o la interacción que hay entre las moléculas. Hacia los niveles D, ya lo que vemos es un cambio de forma y una reducción del área, y al nivel E, pues prácticamente ya no vemos nada. Es decir, en el nivel E, esa condición donde el suelo está rojo y disperso, perdimos casi toda la materia orgánica y lo poquito que quedaba era una cosa muy condensada parecida al carbón. Entonces, otra vez, hay que hacer una moraleja, que es que los cambios ocasionados por el fuego dependen de la temperatura alcanzada y toda esta información queda registrada en la materia orgánica del suelo. Y bueno, y esto va a aparecer junta de Tupperware, ¿no? Donde al final les quiero vender algo y les quiero vender la calorimetría. Pero seguimos sobre la misma idea de que es un método que muestra cambios químicos a partir de las propiedades térmicas y bueno, es más barato y por eso le damos tanta batalla a Monse, que es la técnico en la Universidad de Santiago de Compostela, que es quien nos hace los análisis por la interacción con el doctor Agustín Pereira. Entonces, espero que les llegue mucho más chamba. ¿Cómo conectamos todo esto? Estamos en escenarios en los cuales estamos sujetos a cambios en los escenarios globales, es decir, no solamente incremento de temperatura, cambio de uso de suelo, perturbaciones en la distribución de las precipitaciones, y todo esto empieza a generar un impacto sobre la composición química de los tejidos vegetales de las comunidades que se establecen en un lugar. Por ejemplo, hay diferentes trabajos que han mostrado que conforme el ambiente se vuelva más seco y se vuelva más seco y más cálido, es decir, que incremente su aridez, los rasgos se van a empezar a incrementar los rasgos desfavorables para la descomposición, que es la concentración
de compuestos orgánicos resistentes, que se incremente este valor, que se acordarán, lo vimos en la grafiquita, que las hojas cada vez sean más pequeñas y más gruesas, y que empiece a haber una serie de cambios, los cuales pues no van a ser eternos, ¿no? Es decir, no son completamente lineales, porque dependen de la capacidad de las plantas para irse ajustando. Pero en estos gradientes de ajuste pueden irse moviendo en estos ejes, lo cual los pueden hacer, tal vez en algunos escenarios, más susceptibles a quemarse y menos susceptibles a descomponerse, lo cual nos generaría un riesgo y una vulnerabilidad de los ecosistemas forestales que no ha sido todavía modelado de forma tan precisa, ¿no? Pero bueno, después del evento fatalista, si quieren saber un poco más sobre qué pasa con otras propiedades de los suelos, les recomiendo este artículo del doctor Felipe García Oliva con el grupo de trabajo gallego, en el cual lo que hicieron fue ver qué pasa con el fósforo, y es un trabajo sumamente interesante. Y también, si quieren saber un poco más de cómo atender los suelos quemados, es decir, las prácticas que se han generado, cómo monitorearlo, se generó este manual por parte de un proyecto europeo liderado por diferentes investigadores y a cuya cabeza estaba el doctor Agustín Merino. Generaron que es un compendio de las mejores prácticas para la evaluación y restauración de ambientes degradados en ecosistemas mediterráneos, y hay una parte de fuego que es sumamente interesante. Perdón. Y lo pueden descargar en esa línea, en esa liga. Pero bueno, esto no se queda solamente en, bueno, el suelo se quema, se descompone, la materia orgánica ya. Podemos llevarnos estas herramientas para otro tipo de preguntas, las cuales han surgido de manera muy interesante a través de la interacción con colaboradores aquí del Instituto de Geología, y entonces les quiero poner dos ejemplos. Uno es, hubo una plática hace relativamente poco, la podrán encontrar allí igual en el Facebook del Instituto de Geología, que es un trabajo que fue conducido por un grupo multidisciplinario donde hay geólogos, hay arqueólogos y yo, ¿no? Que no soy ni geólogo ni arqueólogo, sino hago materia orgánica. Y entonces la pregunta general era: hay una cueva inundada a 30 metros de profundidad en el sistema de cuevas inundadas de Yucatán, que le llaman la Cámara de los Ancestros, y en esa cámara hay depósitos de carbón. La pregunta es, ¿ese carbón se produjo allí o fue transportado? Ok, y entonces, ahí la primera pregunta, la más obvia, pero no la más fácil de responder, para preguntar si el carbón se había formado ahí, era si el carbón es carbón. Y para eso utilizamos los métodos de resonancia magnética, ¿no? Que, como habíamos visto, funcionan bastante bien en la caracterización de los mantillos y la materia orgánica quemada, y bueno, distinguimos que claramente tiene características de que el carbón es carbón. Entonces, ese fue uno de los grandes aportes, decir que el carbón es carbón. Y el segundo es utilizar la calorimetría para tratar de ver si ese carbón guardaba los rasgos de su proceso de formación. Cuando nosotros tenemos sistemas abiertos, hay una mayor entrada de oxígeno, por lo tanto, la combustión es más eficiente y el carbón que queda no está tan condensado. ¿Cuándo se forma un carbón condensado? Cuando tenemos ausencia de oxígeno y no tenemos una oxidación, sino tenemos una pirólisis, es decir, rompimiento de moléculas y su condensación por efecto de calor. Lo que logramos observar es que en hogueras abiertas teníamos rasgos característicos de carbón, producido como cualquier carbón, pero en hogueras cerradas teníamos esta forma en la cual lo que veíamos era que había una emisión sostenida de energía durante altas temperaturas, lo cual es muy característico de carbones muy condensados. Más bien, comportamientos ya casi cercanos hacia características del grafito, aunque las temperaturas, cabe señalar que no estamos tan altas como en un grafito, ¿no? Pero logramos utilizar estos métodos
para explicar no solamente que el carbón era carbón, sino que sí ese carbón se había producido en esas condiciones particulares que les daba la forma de la hoguera. Y otro trabajo en el cual hemos colaborado con colegas y amigos de aquí del Instituto de Geología es con el grupo de paleosuelos, los cuales nos han invitado a trabajar otros aspectos de primeros pobladores, en este caso en Aridoamérica, y entonces tienen suelos que han estado presentes, bueno, ahora están sepultados, pero estuvieron presentes en estas grandes transiciones ambientales los últimos 12, 14 mil años, en los cuales hay registro ambiental muy importante. Y una de las preguntas era, ¿hay eventos de fuego? Porque a partir de otros métodos, como es la micromorfología y la mineralogía, hay indicios de que hubo eventos de fuego, pero lo que no se ha logrado dilucidar es si eran eventos de fuego natural o evento de fuego inducido por personas, por los primeros pobladores. Y entonces, echándonos un clavado en la materia orgánica, tratamos de aportar elementos que pudieran completar la historia ya casi armada con todos los demás métodos analíticos. Y en este caso no utilizamos calorimetría ni resonancia magnética, pero sí utilizamos otro método espectroscópico que se llama espectroscopia infrarroja, perdón. Y entonces lo que podemos ver es que cada uno de esos horizontes que mostraban características de fuego, la forma de sus curvas, al analizarlas, cambiaba, ¿no? Entonces, no voy a entrar muchísimo en detalle aquí para no alargarnos más, pero también podemos utilizar estos rasgos que van adquiriendo las moléculas orgánicas durante su proceso de combustión como un indicador paleoambiental o cultural. Y bueno, llegamos al punto donde la materia orgánica del suelo es más allá que la cantidad de carbono acumulado. Hay muchísima información, hay muchísimas preguntas abiertas en ella. Es decir, es mucho más divertido que medir solamente carbono total, ¿no? Entonces, espero que los que en algún momento quieran hacer preguntas ambientales complejas, pues se avienten a entrar a dilucidar toda la información que hay dentro de la materia orgánica del suelo. Y bueno, ya después, con un poquito más de tiempo, les podemos platicar, bueno, podemos platicar más bien sobre manejo agrícola e impacto de esta modificación de los ambientes en sistemas agrícolas. Y bueno, espero después tener la oportunidad de platicarles el trabajo que estamos haciendo en la elaboración de 2 manuales. Uno es un manual técnico para el manejo con fines de mantenimiento y secuestro de carbono, y el otro son lineamientos para medir, mapear, monitorear y reportar carbono orgánico del suelo, ambos en el marco del Global Soil Partnership de la FAO, donde estamos colaborando actualmente. Y bueno, le quiero agradecer a todas esas instituciones, ¿no? Creo que su aportación e incidencia ha sido vital, ¿no? A la UNAM, al Instituto de Geología, a la Universidad de Santiago de Compostela, particularmente a su centro analítico, a CONACYT por el financiamiento, a la Junta de Galicia, al Laboratorio Nacional de Geoquímica y Mineralogía, a DEGAPA por el financiamiento en varios proyectos, al Doctorado Internacional en Agricultura y Medio Ambiente, a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, que nos ha financiado parcialmente algunos proyectos, completamente otros de contexto agrícola, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, particularmente a la Subdirección de Arqueología Subacuática, que es lo que está relacionado con el proyecto de Actunja, y a la Delegación de Sonora, que es lo que tiene que ver con primeros pobladores en Aridoamérica, al proyecto Landcare, que fue financiado por Comunidad Europea. Y bueno, no los voy a leer todos, aquí estamos los que formamos parte de este gran equipo. Yo nada más soy el merólico que les viene a vender las ideas, ¿no? Pero realmente es el trabajo de toda esta gente, la gente que ha pertenecido y pertenece al Laboratorio de Biogeoquímica y Materia Orgánica del Suelo, ¿no? Ofelia, que es la maestra Ofelia Beltrán, que es el técnico del laboratorio,
a todos los estudiantes y servidores sociales cuyo trabajo ha sido importantísimo, y, y a colegas y amigos de otras instituciones, ¿no? Que han recibido honoríficamente ser miembros del Biogeomos, porque sin ellos pues no podríamos avanzar como lo hemos hecho. Entonces, pues, muchísimas gracias. Gracias por su atención. Ahí está mi correo por si alguien gusta o tiene preguntas que no podamos resolver ahora. La página de Facebook del Laboratorio de Biogeoquímica, y por si alguien está interesado en el doctorado internacional en Agricultura y Medio Ambiente. Es un doctorado conjunto entre la Universidad de Santiago de Compostela, el Colegio de Postgraduados, la Universidad de San Carlos en Guatemala, y esperemos que próximamente la UNAM podamos hacer algo también ahí de forma interactiva. Entonces, pues, muchísimas gracias. Muchas gracias, Bruno. Estupenda conferencia. Bueno, vamos a abrir entonces un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Hay una que formula Claudia Jiménez Medina. Dice, perdón, Bruno, ¿México se tienen estudios semejantes porque los suelos y los mantillos, ¿por qué los suelos y los mantillos tienen características diferentes? ¿Qué diferencias se encontraron o cómo los correligionaríamos? Ok. Fíjate que en México hay una gran vocación y una gran historia de trabajos sobre el estudio y el desarrollo de los suelos, ¿no? Hay múltiples trabajos que están relacionados desde su evolución hasta su uso con fines productivos y el impacto que tienen estos. Incluso hay trabajos que han tratado de hacer estas relaciones, pero todavía no llegamos a tener información particular generada en México de esta conexión. No sabemos, estamos a través de los esfuerzos de múltiples redes de investigación, por ejemplo, el Programa Mexicano del Carbono, que básicamente ha sido la interacción más fuerte entre gente de la CONAFOR, el INEGI y el Colegio de Postgraduados. Han hecho un gran esfuerzo por actualizar los mapas de carbono en los suelos y carbono en el mantillo a partir de los inventarios nacionales forestales. Pero todavía no hemos llegado a tener información generalizada sobre estas conexiones entre el desarrollo del suelo, las características del mantillo y todos los procesos ecológicos que lo dominan. Entonces, apenas estamos empezando a trabajar este tipo de temas. Hay algunos esfuerzos aislados, pero todavía no hemos llegado al nivel de conocimiento que hay en otros ecosistemas. Por ejemplo, ecosistemas mediterráneos ha sido muy estudiado, en ecosistemas templados muy norteños también ha sido ampliamente estudiado, pero nosotros tenemos una condición que nos hace muy particulares. Estamos en una zona de transición entre los ecosistemas tropicales y los ecosistemas templados, y aparte estamos condicionados por todas estas cuestiones de sombras orográficas, tenemos desiertos interiores, tenemos gradientes altitudinales. Entonces, ahora sí, como los memes de Facebook, la vieja confiable, México no solamente es un país megadiverso, es edafodiverso y biogeoquímico diverso, tal vez, ¿no? Entonces, creo que todo viene y hace falta hacer más de estos trabajos, ¿no? Todavía no tenemos un nivel, tenemos hipótesis generadas a partir de otros sistemas, pero no tenemos estas cosas tan puntuales generadas con las particularidades del país. Perfecto, Bruno. También tenemos aquí a Río Dam. Él dice, saludos, una pregunta en el caso del fósforo. ¿Qué sucede con este elemento durante y después del proceso de fuego? Ok. ¿Qué le pasa? Bueno, el fósforo. El fósforo es un elemento que es vital para la vida, ¿no? Ahora sí suena rebuznante, pero pues ahora sí así me salió. Es vital para el funcionamiento de los seres vivos. Forma parte de nuestro ADN, es una molécula, está contenido en una molécula, lo cual es conocido como la moneda energética de los seres vivos, forma parte estructural de las membranas, ¿no? Y se contiene de forma orgánica. Es decir, está en interacción con carbono, hidrógeno, oxígeno, y está contenido en forma orgánica. Cuando se quema el material orgánico, habíamos platicado que se oxida, es decir, los enlaces químicos
se rompen, se libera esa energía. El carbono, su forma estable una vez oxidado es el CO2, se va como gas, y el fósforo se libera en forma de iones inorgánicos y ese se queda en el suelo. Esto es importante porque esta es una de las cosas que se busca cuando se fertiliza. Cuando nosotros fertilizamos un suelo con fertilizantes químicos sintéticos, ¿no? Fertilizantes sintéticos que no contienen carbono, lo que hacemos es que le ponemos el elemento al suelo para que las plantas lo tomen rápidamente. Pero ¿cuál es el problema? Que si ese elemento está en esa forma, también puede interactuar rápidamente con otras partículas de los suelos, quedar retenidos o con otros elementos químicos y ya no ser accesible. Entonces, después de un evento de fuego, si se llega hasta cenizas, todo el fósforo se va a liberar y va a ser fácilmente accesible para las plantas, pero también para reaccionar con todo lo que se transformó en el suelo. Entonces, sí, hay un pulso muy grande de disponibilidad de fósforo, pero que rápidamente eso se puede quedar atrapado y cambiar y generar una limitación. Esto es lo que viene particularmente en el artículo del doctor Felipe García Oliva con el conjunto de investigadores de Galicia. Y bueno, pues para hacer promoción, estos mismos procesos también se buscan utilizar como indicadores de actividades culturales, es decir, donde hubo fuego, cenizas quedan, ¿no? Bueno, donde hubo fuego, tal vez queden rastros de fósforo en diferente composición y con diferente abundancia. Y bueno, para hacerle promoción a la doctora Georgina Ibarra en su estancia postdoctoral con el doctor Felipe García Oliva, ese es como el proyecto que quieren desarrollar, ¿no? Entonces, creo que eso, si alguien está interesado, podría acercarse a ellos y es un tema también muy, muy, muy interesante. Muy bien, Bruno. Mira, otra pregunta de Juan Miguel Guerrero Lázaro. Él dice, muy buena exposición. Una pregunta, ¿las indicaciones dadas sirven para incendios naturales y los provocados? El fuego es fuego, ¿no? Regularmente cuando ocurre un incendio provocado, donde no ocurrían incendios naturales, es porque hubo una aceleración en los procesos y la probabilidad de que sean incendios de mayor intensidad también son más altos. Estos indicadores sirven para caracterizar el efecto del fuego independientemente de cuál haya sido su origen, ¿no? Pero esa es una muy interesante pregunta, ¿no? Si los incendios provocados muestran niveles de severidad más altos que los incendios naturales, que son parte de la dinámica propia de los ecosistemas. Perfecto. Ali Ravedo dice, ¿han realizado estudios en mantillos en zonas áridas? Ok, mantillos en zonas áridas. Esa es una pregunta súper interesante. Imaginemos un desierto. El desierto más extremo pues, es pura arena, dunas de arena, ¿no? Pero aquí en México tenemos poquitos de esos. Más bien lo que tenemos son zonas áridas, donde hay manchones de vegetación muy dispersos o hay pastizales. La dinámica al interior de esto ha sido estudiado. Sí hay trabajos. De hecho, hay trabajos clásicos que han definido esta acumulación de residuos vegetales de forma muy puntual debajo de los doseles de algunas plantas que crecen en estos sistemas, como son los huizaches, ¿no? Las acacias, que forman estos mantillitos y generan una alta disponibilidad de nutrientes y de humedad para que se puedan establecer otras plantas, y eso es a lo que se conoce como islas de fertilidad. Trabajos al interior de las islas de fertilidad de ver las dinámicas de descomposición, hay muy poquitos. Entonces, es un tema que también actualmente se está incidiendo por varios grupos de trabajo. Por ejemplo, la doctora Yareni Perroni de la Universidad Veracruzana con algunos estudiantes están estudiando qué pasa en la dinámica de la descomposición de estos mantillos que se forman de manera muy puntual en ecosistemas áridos, ¿no? Particularmente en el Valle de Tehuacán. Perfecto, Bruno. Mira, aquí otra pregunta
Los registros de materia orgánica tienen sus limitantes, sobre todo si no hay materia orgánica. O sea, ¿para qué condiciones, sistemas de cultivos, prácticas de manejo se favorece la utilidad de registros de materia orgánica? Ok. Es pregunta muy interesante. Para que un suelo sea suelo, ¿no? Para que sea definido como un ente funcional y regulador de procesos ecológicos, requiere materia orgánica. Ahora, las características de los suelos definen también, su proceso de desarrollo definen cuánta materia orgánica pueden acumular, ¿no? Hay suelos que tienen por origen o por desarrollo concentraciones muy bajas de materia orgánica y hay suelos que tienen concentraciones muy altas de materia orgánica. Hay prácticas que inciden sobre la acumulación o la pérdida de esta materia orgánica. Por ejemplo, los suelos de aquí del Valle de México, que son suelos derivados de cenizas volcánicas, son suelos que acumulan muchísima materia orgánica, son suelos muy fértiles. Si nosotros quitamos el bosque y establecemos sistemas de cultivo, lo que vamos a observar es que vamos a tener una alta productividad, pero esta productividad va a ir decayendo en el tiempo conforme nosotros vayamos agotando la materia orgánica. ¿Cómo podemos agotar la materia orgánica? La podemos agotar por dos causas principales. Una es promoviendo la erosión, es decir, la remoción de los materiales superficiales al quedar descubiertos y con el impacto del agua, la lluvia, de la lluvia o el viento, son removidos y entonces vamos quitando la capa superficial donde se acumula la materia orgánica y nos vamos quedando con capas cada vez más profundas que tenían menos materia orgánica y perdemos materia orgánica. Y la otra es promoviendo su descomposición. Voy a regresar la imagen mental a cómo llegaban las moléculas orgánicas al suelo, ¿no? Uno era por el aporte de la vegetación. Si nosotros tenemos una vegetación que está continuamente incorporando residuos orgánicos al suelo, estos se van a procesar y se van a incorporar. Ahora, ¿qué pasa con los sistemas de cultivo? Retiramos la vegetación natural, establecemos plantas, las cuales removemos con cada etapa de cosecha. Y entonces, en vez de que estos residuos lleguen al suelo, los cosechamos y nos los llevamos a otro lado. Disminuye la incorporación de materia orgánica al suelo. Y los bichos que viven en el suelo, los microorganismos que viven en el suelo, pues necesitan seguir comiendo, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Pues van a ir por la llave o se van a inventar una cegueta, ¿no? Para hacer la imagen mental, van a cortar la cadena del refrigerador y entonces van a sacar esas frituras que nadie se había querido comer porque al principio nadie quería y después habían quedado protegidas. Y esto va a hacer que la materia orgánica del suelo se vaya perdiendo, ¿no? Que hay otro factor que se acelera no solamente con la disminución de la incorporación de materia orgánica, la otra es el desbalance. Cuando nosotros fertilizamos los sistemas agrícolas con fertilizantes químicos que no contienen carbono, le estamos dando nitrógeno, fósforo, azufre y otros elementos a las plantas, pero también a los microorganismos. Pero los microorganismos no tienen la capacidad de hacer fotosíntesis. Entonces, ¿de dónde obtienen el carbono? Igual que nosotros, comiendo moléculas que fueron sintetizadas por organismos fotosintéticos. Al no haberlas, porque disminuyó, porque ya no hay entrada, entonces hay un exceso de nitrógeno y de fósforo, por ejemplo, y una limitación de carbono. Entonces, ¿qué van a hacer? A buscar de forma más intensa el carbono y van a atacar más fuerte lo que quedó almacenado en el suelo y lo van a disminuir todavía aún más. Es un fenómeno como cuando uno se sirve mole y arroz, ¿no? Entonces, uno nunca le calcula cuándo tiene la cantidad suficiente de mole y de arroz para acabárselo al mismo tiempo. Entonces hay un desbalance. Entonces uno le entra y te acabas el arroz y te queda molito. Vas por más arroz. Después te acabas el molito y te queda arroz y vas por más molito. Bueno, si nosotros adicionamos únicamente nutrientes inorgánicos, vamos a generar una limitación de carbono que los microorganismos van a tener que ir a buscar de dónde sacar más carbono y eso va a ser regularmente de lo que está más protegido en los suelos. Entonces, sí hay condiciones que determinan la cantidad de la materia orgánica en los suelos y hay condiciones de manejo que exacerban o pueden cambiar esto. Ahora, otro ejemplo, hacia el otro extremo.
En sistemas áridos, la incorporación de residuos orgánicos es muy bajita, ¿no? Porque son poco productivos, porque están limitados por altas temperaturas, baja disponibilidad de agua y las plantas pues tienen que estar batallando con eso. ¿Qué pasa en sistemas donde se riega, en sistemas áridos? Pues se incrementa la productividad y lo que se puede observar es que hay un incremento en la cantidad de materia orgánica que se acumula en los suelos. Una cosa es que se acumule y otra cosa es que se conserve. Lo que se ha visto es que cuando el sistema se abandona, eso se agota rápidamente. Entonces, hay prácticas, dependiendo de cómo tratemos los sistemas, vamos a estar desbalanceando y modificando, y todo eso todo ese registro nos va a quedar también en la materia orgánica, ¿no? Muy bien, Bruno. Mira, también tenemos a Marcelo Panicini. Él dice, ¿es tan severa la quema de rastrojos de cultivos anuales, específicamente en los contenidos de elementos como fósforo, nitrógeno, azufre y potasio? ¿Y cuánto tarda en recuperarse la microbiota del suelo después de una quema? Esa es muy buena pregunta, muchas gracias. Y es de las preguntas que tenemos. Hay trabajos donde han visto el efecto a largo plazo, pero yo no conozco y digo, tampoco he buscado tan intensamente, pero si hay alguien que conozca trabajos de estos, estaría súper padre que los pudiera compartir sobre cuál es el impacto inmediato en los sistemas de cultivo, en los sistemas de manejo con base en el fuego en México, ¿no? Tenemos múltiples sistemas, tenemos sistemas de producción de, de, de alimento para ganado, tanto sembrado como en pastizales inducidos o naturales, donde se quema para renovar el tejido vegetal para que los animales coman. Tenemos sistemas de caña de azúcar, tenemos estas prácticas mayas de roza, tumba y quema, tenemos muchísimos manejos agrícolas basados en fuego en México, ¿no? Hay prácticas sobre manejo forestal, particularmente de esto con María del Mar Ruiz Rojas, una estudiante de maestría. Vimos en colaboración con gente de la Universidad de Guadalajara, la CONAFOR, evaluamos el efecto de una quema prescrita a nivel microbiano. Y entonces lo que vimos es que esta práctica de manejo genera fuego de baja intensidad. Ese es su propósito, generar fuego de baja intensidad, lo cual implica baja severidad, es decir, bajo impacto en el suelo, pero que es muy heterogéneo en el terreno. Por muy cuidado que se quiera y mucho que se distribuya, siempre va a haber manchones con un impacto un poco más alto. Y de forma general, bueno, estamos trabajando sobre el artículo. Lo que vimos es que particularmente en este ecosistema de bosque de pino en Sierra de Manantlán, son ecosistemas que están adaptados a los fuegos y más bien parece que la supresión de fuego hace que se desaceleren y se limiten todos los procesos microbianos. Y cuando ocurre un fuego de baja intensidad, parece que todo se vuelve a reconectar y se vuelve a acelerar. Entonces, bueno, todo esto depende del sistema en el que estemos trabajando. Sistemas agrícolas no estoy muy enterado qué tan profundamente se ha indagado en el aspecto microbiano relacionado con fuego, pero en sistemas forestales estamos trabajando ya en eso. Tu micrófono, Jesús. Perdón. Disculpen, mire, aquí Mario Hernández Melgar dice, buenas tardes, muy buena conferencia. ¿Qué tanto afecta el tamaño de partículas del suelo en la captación o formación de carbono orgánico? Saludos desde El Salvador. Muchísimas gracias. Esa es otra muy buena pregunta. Las partículas del suelo, para los que no estén tan enterados, tenemos básicamente 3 grandes partículas en los suelos. Tenemos arenas, limos y arcillas, ¿no? Las arenas son partículas minerales que van de 2 milímetros, menos, hasta 53 micrómetros. Después tenemos los limos que van de 53 micrómetros a 2 micras y por debajo de 2 micrómetros tenemos las arcillas. En este caso,
hay una propiedad que se llama superficie específica. Mientras más pequeña sea la partícula, tiene una mayor área específica. Entonces, las partículas más pequeñitas tienen una mayor área para interactuar con otras cosas en su medio. Y también las arcillas tienen la característica, bueno, hay muchos tipos de arcillas, pero tienen una característica que es que tienen cargas eléctricas en su superficie. Las moléculas orgánicas también tienen cargas. Hay algunas moléculas que están cargadas eléctricamente y estas pueden ser afines y entonces quedarse pegadas. Y hay otras muchas interacciones. Entonces, una respuesta rápida a una pregunta tan compleja es: mientras mayor sea la proporción de partículas finas que sean reactivas, la capacidad de los suelos para interactuar con la materia orgánica y protegerla y almacenarla a largo plazo va a ser mucho mayor. Perfecto, Bruno. Tenemos otra pregunta del doctor Mario Villalobos, quien también es investigador del instituto. Él dice: hola, Bruno, muy buena plática. Tengo una pregunta. No sé si hablaste del material húmico en la materia orgánica de los suelos, que es tan importante en la retención de cationes metálicos. ¿Qué tan prevalente es en comparación con el resto de la materia orgánica y si cambia mucho su composición en función del tipo de suelo? Ok. Entramos a la pregunta que me temía. Gracias, Mario, por la pregunta. Me acabas de agarrar con los dedos dentro del cajón. Ok. Hay dos grandes corrientes, creo. Seguramente habrá investigadores con mucha más experiencia que a lo mejor dirán: este muchacho, ¿no? Bueno, pero yo creo que hay dos grandes corrientes de pensamiento respecto a la materia orgánica. Y tiene que ver con el proceso de formación. Hay una escuela en la que se considera que las sustancias húmicas son el principal mecanismo de preservación de la materia orgánica en los suelos. ¿Qué son las sustancias húmicas? Las sustancias húmicas son el resultado de la descomposición parcial de los residuos orgánicos hasta llegar a un punto donde interactúan casi de forma espontánea y forman moléculas cada vez más grandotas y más complejas que ya no pueden ser utilizadas por los microorganismos. Y se establece que este es como uno de los principales mecanismos de protección de materia orgánica. Y hay otra corriente de pensamiento que dicen: bueno, sí, efectivamente existe este proceso de humificación, pero no es el más importante, porque hay otros muchos mecanismos que van a permitir que la materia orgánica se preserve en los suelos. Entonces, esto es para darle un poquito de contexto. Si esta materia orgánica humificada varía entre tipos de suelos, y varía tanto como el material que le dio origen, la capacidad metabólica de los microorganismos para poderla transformar y generar estas moléculas de bajo peso molecular que después se pueden ensamblar entre sí. Claro que varían la intensidad del clima, todo esto lo va a ir modificando y modifica también sus características y sus propiedades de afinidad con la retención de iones metálicos. Entonces, el fuego modifica también químicamente esto y limita después las características de las moléculas que van a poder interactuar para formar estas sustancias húmicas, o viceversa. Puede incidir sobre la composición de las sustancias húmicas, condensarlas aún más y que puedan perder efectividad en su capacidad de interacción con otras partículas. Muy bien, Bruno. Yo quisiera hacerte una pregunta, y concluiremos con este. ¿Esta metodología se está aplicando en alguna política pública aquí en el país? ¿No? Okay. No. ¿Hay alguna intención de proyecto que que tuvieran en mente o algo así? Tenemos pensado esperar las convocatorias de los organismos federales o locales de la Ciudad de México, precisamente para buscar establecer estas conexiones y la susceptibilidad de la modificación de estas conexiones en escenarios de cambio ambiental. Actualmente tenemos un proyecto en la cuenca de Cuitzeo, en Michoacán, con el grupo del doctor
Antonio González, Keno Yama y Felipe García. Bueno, participa también colaboradores de la Universidad del Estado de México, el doctor Héctor, la doctora Elizabeth aquí. O sea, somos un grupo, tratando de ser un grupo multidisciplinario, en donde lo que buscamos es ver cómo se van reacoplando estos mecanismos en diferentes escenarios de aridez, como para tener un poco la idea de hacia dónde nos podría llevar un cambio en estas condiciones de temperatura y precipitación. Pero ese es un proyecto que está financiado por los proyectos de GAPA-PAPI, pero pues buscaríamos también ampliar la colaboración y la extensión de los proyectos. Muy bien, Bruno. Bueno, pues vamos a parar por lo pronto las preguntas. Si nos pudieras dar nuevamente cuál es la dirección de tu página de Facebook, de tu laboratorio, y si nos puedes dar nuevamente tu correo para que la gente pueda mandarte ahí sus preguntas. Sí, claro. Bueno, les comparto la diapositiva para que lo puedan, si gustan, anotarlo, y se los leo. Entonces, le hago así, le hago así, le hago así. Exactamente, ahí aparece. Y espero que ahí se vea. Ok, perfecto. Pues con esta imagen, si quieres, entonces, despedimos la transmisión. Les agradecemos a todos que nos hayan acompañado. Una interesantísima ponencia del doctor Bruno Chávez. Muchas gracias por tu participación. Y bueno, cualquier cosa, estén en contacto con el doctor Bruno Chávez a través de estos correos y de su página del Laboratorio de Biogeoquímica y Materia Orgánica de Suelo. Les agradecemos todo y estén atentos a nuestras redes sociales, a todos los seminarios que vamos a estar programando. Que tengan excelente día. Hasta luego, Bruno. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Jesús. Gracias, Alejandro. Hasta luego.